Cuarto Misterioso. Tenía una ouija y siempre jugaba con ella. Había un espíritu llamado Paul. Dijo que tenía 18 años cuando murió. Falleció en mi pueblo en el siglo XIX y dijo que su mamá lo había matado. Comenzó a platicar y a obsesionarse conmigo. Mis iniciales son KLM y siempre las seleccionaba una y otra vez, hasta que yo comenzaba a jugar la ouija. Comenzó a decirme que su madre estaba en el infierno y que yo tenía que sacarla de allí. Me dijo que debía encontrar a un sacerdote llamado Logan y que yo era la única persona en la tierra que lo podía ayudar. Un día me dijo que estaría dentro de mí hasta la muerte. Me deshice de la ouija. Las veces que he estado cerca de personas jugando con una de ellas, sé que él está allí, buscándome. Jamás he vuelto a utilizar una ouija. Bienvenidos sean a este nuevo espacio donde estaré trayendo este tipo de temáticas algo oscuras, de origen quizás paranormal, casos sin resolver, entre muchos otros temas que han quedado en las sombras. La curiosidad de la humanidad por el ocultismo siempre ha existido. Conocer acerca de lo que sucede después de la muerte siempre será un misterio. A veces las respuestas a muchas preguntas podrían no estar en nuestro plano. ¿Será posible que exista un servicio de mensajería con el más allá? En este podcast quiero abrir esta caja de misterios que envuelve a una tabla muy famosa, aparentemente convencional, pero que esconde un trasfondo bastante oscuro. ¿De qué estoy hablando? Sí, de la ouija. No quiero enfatizar en un caso en particular porque siento que, en líneas generales, muchos desconocemos los orígenes y los estudios realizados en cuanto a tan polémico juego. Atrévete a caminar junto a mí por este pasadizo lleno de sombras que nos llevará al cuarto misterioso. La fiebre por el ocultismo se extendió por América Latina en los años 60 e incrementó vertiginosamente las ventas de la tabla ouija, que en 1967 se vendió más que el juego de Monopolio. Las ventas de la tabla ouija giraron en torno a los $2 millones y sigue siendo un producto muy sólido de Parker Brothers. A veces nos preguntamos de cuándo es esta tabla tan misteriosa, única en su estilo. Pero estamos hablando de que en los días de Pitágoras, unos 540 años antes de Cristo, ya se ejecutaban ciertas actividades de ocultismo. Y hablamos de realmente sesiones muy frecuentes de espiritismo. Estos eran círculos en los que una tabla mística que se movía sobre ruedas se desplazaba hacia símbolos que el filósofo y su alumno Filolaus interpretaban a la audiencia como supuestas revelaciones del mundo invisible. Esta práctica es tan antigua como el ocultismo mismo. Aún en la antigua Grecia, la gente conocía el comportamiento extraño de ciertos taburetes o mesas de 3 patas, bajo condiciones que involucraban los poderes extraños del mundo psíquico. Como es de conocerse, y en épocas antiguas, este tipo de prácticas eran normalmente condenadas como brujería y magia negra después y durante la Edad Media. A mediados del siglo XIX,
Los asistentes a sesiones espiritistas comenzaron a hacer preguntas a los muertos, que contestaban con un golpe para decir sí y dos para decir no. Estos participantes pasaron poco después a recitar el alfabeto en voz alta para que el muerto pudiera ir indicando a golpes las letras de sus mensajes. Pero claro, solo los espíritus tienen toda la eternidad por delante para ir desvelando misterios familiares. Así que los participantes en estas sesiones comenzaron a escribir las letras en papel. El espíritu, con ayuda de otros dedos, podía entonces mover un vaso para confesar dónde escondió todo su oro antes de morir. Este sistema tuvo tanto éxito que en 1891 una empresa estadounidense comenzó a producir versiones comerciales del sistema llamadas tablas de Ouija. El nombre en sí procede de las palabras francesa y alemana para sí, aunque otras versiones apuntan a que la palabra fue, de hecho, el resultado de preguntarle a una tabla de Ouija. La medium aseguró que ese nombre significaba mala suerte. Hasta los tiempos actuales aún se desconoce realmente cuál es el origen o de dónde proviene este nombre. Estas son simplemente teorías que se han manejado a lo largo de los años. Pero, ¿qué dicen los científicos al respecto? Muchos apuntan a que esto se debe al efecto ideomotor. Este es el causante de los misteriosos movimientos comunicativos con los espíritus. Ellos dicen que este fenómeno se debe a que las personas realizan movimientos inconscientes de manera automática. También explican que los movimientos musculares pueden producirse ajenos a los designios de la mente. Analizando un poco esta información, encuentro, digamos que bastante sentido a lo que puede sucederle quizá a la mayoría de la población que se han atrevido a jugar este misterioso juego. Aún así, ¿cómo explicamos aquellas situaciones aisladas donde no solo es el movimiento de la plancheta o la copa en el tablero Ouija? Randy Emmons, sargento de la policía de California en los Estados Unidos, ha estado relacionado en casos de investigación criminal con el ocultismo. Emmons enumera los síntomas del involucramiento en la actividad ocultista, que han sido recopilados de todos los casos de estudios reales y entrevistas realizadas en septiembre de 1989. Él aclara que no todas las personas experimentan los mismos síntomas o todos los de la lista. Las sintomatologías más comunes son las siguientes: aterradoras pesadillas recurrentes, voces, insomnio, apariciones, pensamientos suicidas y criminales, intentos de suicidio, conducta extremadamente reservada, pérdida de la noción del tiempo, vacíos mentales, comportamiento violento, actividad fantasmal, espasmos musculares involuntarios, sensaciones eléctricas suaves, cambios de temperatura atmosférica, sensación de dejar el cuerpo o proyección astral, entre otros. Todos hemos oído hablar de Ed y Lorraine Warren, quienes fueron reconocidos como los principales demonólogos de los Estados Unidos, cubriendo miles de casos a lo largo del país por muchas décadas. Entre muchos de los tantos casos, existen películas muy famosas basadas en la vida real, tales como Annabelle, El Conjuro 2, La Monja, entre otras. Ed Warren explicó el funcionamiento de la tabla Ouija y dijo
que era una peligrosa puerta abierta. Leeré textualmente cuál fue su opinión. La Ouija no es nada en sí misma. Es solo un pedazo de madera prensada con el alfabeto en ella. Se puede obtener el mismo efecto con un vaso de vino invertido sobre una tabla encerada. Pero, en cualquiera de los casos, es un medio de comunicación. En otras palabras, es para eso que se usa el objeto. Al utilizar la tabla Ouija se le da permiso a un espíritu desconocido para que se comunique con uno. ¿Usted le abriría la puerta principal de su casa a cualquiera que quiera entrar? Claro que no. Aún así, eso es exactamente lo que usted hace a un nivel sobrenatural. Como lo hemos dicho muchas veces, las puertas tienen que estar abiertas antes de que la mayor parte de esta actividad pueda ocurrir. Y la tabla Ouija es una forma de hacerlo. Nos trasladamos a España, Vallecas, noviembre de 1992. La familia de Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven de Vallecas, falleció en extrañas circunstancias tras jugar a la Ouija. Este es el único caso en el que un policía se ha sentado delante de una máquina de escribir y ha dicho que ha sido testigo de fenómenos paranormales. Estefanía reunió a sus amigas para contactar con los espíritus en su instituto. Querían hablar con el novio de una de ellas, que había fallecido en un accidente de moto. Entonces, pasó lo que solía suceder durante estas sesiones. Fueron descubiertas por una de las profesoras. Esto hizo que el juego terminara sin una despedida. Desde este momento, según contaron los padres de la joven, la chica empezó a sufrir convulsiones, alucinaciones y a escuchar voces aterradoras en su propia casa, en la calle Luis Marín de Madrid. 25 años después del caso Vallecas, surgió la película Verónica en Netflix. Al paso de los días, después de haber jugado con la tabla Ouija, la salud de Estefanía se fue deteriorando. Tanto así fue que en agosto de 1991 fue ingresada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Pese a los intentos de los médicos para reanimarla, falleció en extrañas circunstancias. El médico solo indicaba muerte súbita y sospechosa, tal y como expresó el forense Pedro Cabezas. Pero los extraños acontecimientos no acabaron con su fallecimiento. Los padres de la chica seguían sufriendo la tortura de vivir en un lugar en el que ocurrían cosas inexplicables. Hasta que una noche llamaron a la policía denunciando los inquietantes sucesos de su domicilio. Los policías que estuvieron aquella madrugada en la casa hablan de ruidos y golpes sin explicación aparente. Otros 4 agentes acompañaron al inspector a la casa de esta familia. El hecho fue descrito como una situación de misterio y rareza. La familia comenzó a explicarles cómo los crucifijos de la casa se movían sin control y una enorme figura les vigilaba desde el pasillo. En un intento de mostrarles la pesadilla que vivía la familia, el padre de Estefanía les pidió apagar la luz. Aseguraba que cuando estaban tranquilos era cuando acontecían estos sucesos. Tal y como está escrito en el reporte, se evidencia que pudieron oír y observar cómo una puerta de un armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural. De hecho, los compañeros que estaban con el inspector pronto confesaron que, si no era obligatorio, preferían esperar en la calle.
Mis padres decidieron viajar a Texas a comprarse un auto. Mi hermana y yo les pedimos solo una cosa: que nos trajeran una ouija. Después de una semana de viaje, llegaron mis padres junto con mis tíos y mis primos y la nueva camioneta. Mi hermana y yo estábamos muy emocionados. Nos acercamos a nuestra madre y le preguntamos si nos trajeron lo que le habíamos pedido. Fue ahí donde mi madre sacó la famosa ouija y nos las entregó. Mi hermana, mis primos y yo nos fuimos a un cuarto para abrir la ouija. Desde el momento que la sacamos de la caja, sentimos un ambiente tenebroso. Andábamos muy nerviosos. Mis primos, mi hermana y yo comenzamos a jugar. Lo intentamos muchas veces, pero no se movía nada. Hasta después de un rato comenzó a moverse solo. Debo admitir que estaba un poco asustado. Mis primos preguntaban en inglés y, lógicamente, la tabla respondía en inglés. Mi primo comenzó a asustarse y nos culpó de estar moviendo la plancheta, aunque le dijimos que no éramos nosotros. Él no nos creía, así que opté por decirle que preguntara algo que nadie de los que estábamos ahí sabíamos, para que confirmara por él mismo si era verdad o mentira. Mi primo me hizo caso y formuló una pregunta, la cual solo él sabía la respuesta. Al ver lo que respondió la ouija, mi primo aventó la tabla del susto y salió corriendo del cuarto. Fuimos atrás de él, pero nos dio un poco de escalofrío la situación. Mi primo, muy inquieto, nos dijo que mejor ya no jugáramos porque había alguien más moviendo la plancheta. Bajamos todos corriendo hasta la cocina donde estaban mis papás y mis tíos. Nos sacaron una sorpresa al ver que todos ellos estaban discutiendo por alguna razón. Al parecer, algo estaba mal con la camioneta que habían comprado. Pasaron unos días y mi hermana y yo jugábamos más con la ouija, hasta que en una de esas sesiones, el espíritu con quien hablábamos nos dijo que la camioneta nos traería muerte. Mi hermana y yo estábamos tan aterrados que le dijimos a mis padres lo que nos había dicho la ouija. Después de decirles esto, mi madre lo tomó muy en serio. Se preocupó tanto que pasaba noches despierta. No dejaba de pensar en lo que le habíamos comentado. Una noche, mientras jugábamos con el tablero, el espíritu con el que contactamos se molestó por algún comentario religioso que hicimos. Fue el peor error. En ese momento, la luz se fue, dejándonos a todos en oscuras. El portón del edificio se abrió de par en par, y aparte llegó un ventarrón tan fuerte que sacudía los árboles. Salimos del cuarto muy asustados a ver qué sucedía. Mi hermana corrió afuera para cerrar el portón, que aún seguía abierto, y yo la iba siguiendo cuando de pronto, antes de salir corriendo frente a mis narices, cayeron varios vidrios, pues las ventanas de los pisos de arriba se rompieron al azotarse. Cayeron muy fuerte frente a mí. Juro que si hubiera salido unos segundos antes corriendo atrás de mi hermana, habría muerto. Esos vidrios, sin duda alguna, habrían atravesado mi cuerpo. Mis padres decidieron regresar a Texas con la camioneta, mis tíos y mis primos, pues ellos decidieron acortar su estancia porque se pusieron muy mal de salud. Poco después, en las noches, en el mismo cuarto donde jugábamos, comenzaron a escucharse ruidos y voces muy tenues. En una oportunidad me desperté al escuchar una risa parecida a la de mi hermana. Apenas abrí los ojos, la veo sentada en el piso jugando sola con la ouija. Yo le preguntaba que por qué hacía eso, que ya no jugara más, pero ella no reaccionaba. Recuerdo que comencé a llorar de miedo, le pedí que ya no jugara más, que la guardara, pero ella seguía sin reaccionar, solo se reía. Estaba tan aterrado que salí corriendo al cuarto en búsqueda de mi tía, que esa vez nos cuidó en la ausencia de mis padres mientras se encontraban en Texas.
Mientras corrí por el pasillo, escuché pisadas detrás de mí, como si alguien me estuviera persiguiendo. Comencé a gritar muy fuerte y mi tía salió de la recámara, prendió las luces y se impresionó al verme aterrado. La tomé de la mano y la llevé rápidamente al cuarto, explicándole todo lo que había sucedido, pero al entrar me llevé la espeluznante sorpresa de ver a mi hermana en su cama dormida. Mi hermana despertó por el ruido y les expliqué a las dos desde un principio lo que estaba pasando. Mi hermana no recordaba absolutamente nada. Quedaron asombradas, pues sabían que yo no mentía. Lo único que se le ocurrió decir a mi tía fue que tal vez mi hermana era sonámbula. En fin, lo más escalofriante es que la ouija no se encontraba por ninguna parte. Incluso la mañana siguiente la busqué por toda la casa, pero nunca apareció. Llegaron mis padres de Texas y decidieron buscar la tabla para deshacerse de ella. Por más que la buscaron, no la encontraron, hasta que un día mi mamá la encontró escondida en el jardín, enterrada bajo una maceta. Nadie sabía cómo había llegado allí. En cuanto la sacó, se la regaló a un señor que decía no tenerle miedo y no creer en esas cosas. Recuerdo que mi hermana y yo salimos a ver cómo mi mamá se la entregaba a esa persona. Cuando se fue por la calle, lo seguí con la mirada. Después de todo lo que les acabo de contar, la cosa no paró, pues seguíamos escuchando ruidos, hasta habían cosas que se movían del lugar. Creo que dejamos un portal abierto en nuestro departamento. La ouija puede fascinar y aterrar a partes iguales. Incluso hay personas que no creen en esta y otras supersticiones, pero se niegan rotundamente a jugar a comunicarse con los muertos por este medio. Se desconoce el origen de su nombre y siempre flota en el aire la eterna inquietud: ¿qué hay de cierto en las historias que circulan sobre ella? Lo inexplicable así permanecerá. A veces es mejor no iluminar en la oscuridad. Muchas gracias por haberme escuchado en esta oportunidad. Quiero enviar un especial agradecimiento a Lina Lafón, Lady Torres y Camila Vergara por su incondicional apoyo. La música de este intro y la que escuchas ahora fue compuesta por mi hermano Carlos Laya. Nos vemos la próxima en este cuarto misterioso. Les habló Rockner Laya. I guess we never know how this all happened.